Que Dios les bendiga de una manera especial. Es para mí siempre un gran gozo el poder dirigirme a ustedes a través de este medio, Radio Melodía de Dios, una radio que tiene como propósito llevar el Evangelio al Salvador y al mundo entero. Quiero compartir en esta hora bajo el tema Casa de oración o cueva de ladrones. Casa de oración o cueva de ladrones. Y quiero basar mi prédica, mi enseñanza en esta hora en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Y dice la Escritura: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Gloria a Dios, hermano. Quiero compartir bajo este tema, tomando como base estos versículos, casa de oración o cueva de ladrones. Y es que lo cierto es que el templo, siempre nosotros pensamos, cuando hablamos de templo, hablamos de algo sagrado, hablamos de algo donde tiene que haber un lugar, donde tiene que haber solemnidad, un lugar pues donde la presencia de Dios se manifiesta. Y yo quiero empezar compartiendo acerca del templo físico, porque eso es lo que estamos viendo en estos versículos. Luego pues usted y yo sabemos de que el templo de Dios hoy somos nosotros, es lo que conformamos la iglesia. Entonces aquí vemos nosotros a Jesús que llega al templo y encuentra ahí que hay todo un mercado, todo es un negocio, y eso a Jesús le molesta, al grado que él pues toma por allí, ¿verdad?, una cuerda y comienza a aventar todo, comienza a hacer pues lo que nosotros diríamos un desorden, pero es porque él está molesto, porque la casa de Dios no es para eso, el templo de Dios no es para eso. Y es que hoy en día esto no dista mucho de lo que Jesús encontró. Hoy en día usted y yo nos podemos dar cuenta que hay lugares que se le llama templo porque, repito, el templo de Dios es usted y soy yo, los que hemos recibido a Jesús. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, eso es lo que la Escritura nos enseña. Pero hoy en día igual encontramos nosotros que en lo que llamamos templo, que son casas de oración o lugares donde nos reunimos, a veces se prestan para el negocio. Y a veces hay cosas que uno no quisiera ver, pero ahí están, ahí están. Y creo que este es un tema muy complicado. En realidad he buscado prédica, gente que está predicando acerca de estos versículos, y para ser sincero no he encontrado mucho. No he encontrado mucho porque a veces estamos nosotros como encubriéndonos, estamos nosotros como ocultando cosas que la misma Biblia nos enseña. Y yo quiero en el nombre de Jesús hablar esto, pues bajo la guía del Espíritu Santo, que sea Él quien guíe, que sea el Espíritu Santo, porque dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bueno, ahí se encuentra Jesús, que están vendiendo los animalitos, los cuales han de ofrecer para los sacrificios, y esto en realidad no es que estaba prohibido en el templo, porque cuando nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 14, nosotros vemos ahí que Dios está dando algunos lineamientos para aquellos que venían de lejos, que no se complicaran llevando ahí los animalitos a saber cuántas millas, a saber por cuánto espacio de tiempo. Y sí era una opción el comprar los animalitos allí en el lugar
para que fueran sacrificados. Lo que sucede es que todo esto vino como trayendo muchas libertades que al final afectaron. Y yo me pongo a pensar que hoy en día a veces sucede lo mismo. A veces se permiten ciertas cosas en los lugares donde nos congregamos y luego eso se va distorsionando. Pero volvemos nuevamente nosotros acá a lo que hemos leído. En realidad lo que sucedió es que esta gente hizo todo un negocio. Y yo me imagino, y según nosotros leemos en la historia, que todo esto en realidad estaba enfocado en ganancia para las autoridades del templo. Ahí había alguien que se estaba lucrando, ¿verdad? Ahí los sacerdotes, los que estaban a cargo del templo, era la gente que se beneficiaba de todo esto y por eso es que lo había permitido. Creo que debemos nosotros rechazar todo aquello que se presta para la corrupción en la iglesia. Aquí lo vemos en tiempo de Jesús, luego lo vimos allá en la Edad Media donde se hacía uso de las bulas, indulgencias, y allí pues casi que se compraba el perdón o se compraba la salvación. Y uno dice qué tremendo cómo se dio eso en la Edad Media, pero hoy en día se sigue dando. Pastores a veces que se están vendiendo por dinero, ¿verdad? Pastores que están encubriendo pecado porque aquel que está haciendo lo incorrecto es el que más diezma o el que más ofrenda y ese pues no hay que tocarlo, hay que tenerlo ahí. Sí, está incorrecto lo que está haciendo, pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios perdonador, pero no se aplica lo mismo a veces para aquellos que son de escasos recursos, ¿verdad? Entonces el que es de escasos recursos como que si no alcanza a comprar ese perdón, esa comprensión, y ahí se va aislando. Entonces al parecer tenemos nosotros hoy en día todo un negocio el cual no debería de existir. Y yo me pongo a pensar, ¿qué sucedería si Jesús visitara hoy los lugares donde nos congregamos? ¿Cómo saldría Jesús? A lo mejor Jesús pudiera decir que bueno, que aquí hay verdaderos adoradores que están adorando al Padre en espíritu y en verdad. O Jesús se asustaría. O Jesús tomaría luego, si no pues, un lazo, quizás tomaría una silla y comenzara a aventar todo ahí de ver las cosas que se dan. Es tremendo. Yo estaba leyendo que en Estados Unidos hay iglesias y hay ministros que cobran para poder orar por las personas. Pero lo estaba leyendo, pero yo también lo he visto a través de las redes sociales, como el evangelio o lo que llaman evangelio se presta para estas corrupciones, ¿verdad? Y están vendiendo pañuelos ungidos y están vendiendo cosas ungidas para que usted lo lleve. Mire, en realidad todo eso es pura corrupción en la iglesia, es todo un negocio. Me ponía a pensar yo de aquellas personas que han hecho del evangelio como una empresa y que se están lucrando y que están recibiendo, están exigiendo los diezmos, están engañando a la gente diciéndole, si usted da, Dios le va a prosperar, si usted da, si usted siembra, Dios le va a dar, usted va a salir de esa situación que está. Y mucha gente a veces da, y mucha gente termina decepcionada, porque eso es una mentira, porque no es el hombre, es Dios el que lo bendice. Y cuando usted da con fe, Dios va a recompensar esa fe. Pero a veces lo que estamos viendo son gente que están manipulando. Me ponía yo a pensar, cuando aquellos hombres, entre comillas, de Dios dicen, Dios me ha dado este jet privado, ¿verdad? Y que están ahí muy gozosos. Y yo me pongo a pensar, ¿será que Jesús está al lado de él diciendo, sí, yo te he dado este jet, es bendición mía? Y se gozará Dios en eso, viendo que dentro de esa congregación hay gente tal vez a veces que está padeciendo, gente a veces que está necesitando. Yo creo que a Dios no le agrada eso. Yo creo que no aprendemos eso nosotros de la palabra de Dios.
La Escritura claramente dice en el libro de los Hechos que los apóstoles traían el precio de lo vendido y lo repartían entre aquellos que tenían necesidad. La gente que estaba creyendo, eso es lo que hacía. Y dice que tenían todas las cosas en común. No había ningún necesitado. Pero hoy en día vemos nosotros lo contrario. Si no en todos, en muchos. En muchos. Y es realmente preocupante. Así es que a veces como evangélicos nos tiramos nosotros a criticar lo que la Iglesia Católica hizo y todo. Y muchas veces estamos cayendo en lo mismo, o hemos caído en lo mismo. Y debemos de nosotros pensar, meditar y comenzar nosotros a caminar según la palabra de Dios. Mire, el apóstol Pablo lo dijo en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Dijo que hay hombres que toman la piedad como fuente de ganancia. Tremendo, están utilizando a Dios para enriquecerse, están utilizando la palabra de Dios para ellos estar bien, vivir bien y que sus familias vivan bien, pero no les importan los demás. Yo estaba pensando el día de ayer y decía, ¿por qué es que a veces la gente se va de nuestras iglesias? Pastores, ¿por qué la gente se va de su iglesia? A veces criticamos a la gente que es rebelde, que es aquí, que es allá. Yo estaba pensando en esos pasajes que están en San Juan capítulo 10, todos esos versículos que están hablando acerca del buen pastor. ¿Será que a veces no estamos siendo buenos pastores? ¿Será que a veces estamos haciendo esa función del pastor asalariado? Que dice que el pastor asalariado cuando ve venir al lobo lo que hace es que huye y deja las ovejitas allí. ¿Será que por eso la gente se va? ¿Cuántas veces como ministros nos preocupamos por la gente, por aquellos que Dios ha puesto a nuestro cargo? Y estamos pendientes de sus necesidades. Y estamos pendientes de llamarles cuando no asistieron a un servicio, a un culto, a una celebración. ¿O estamos nosotros pensando que son gente rebeldes que no quieren buscar de Dios? ¿Por qué la gente se va de nuestras iglesias? Es algo que debemos de meditar. Yo sé que estas prédicas no a muchos les gustan, porque a veces queremos cubrirnos como pastores y nosotros podemos tirarle duro a la gente, pero nosotros somos intocables. Nosotros no somos intocables. Somos igualmente que la gente que Dios ha puesto a nuestro cargo, luchadores, estamos luchando y debemos de luchar, debemos de correr de una manera legítima. Entonces, ¿por qué la gente se va? No estamos pendientes de ellos. Estamos pendientes a veces de los diezmos, de las ofrendas que vamos a recibir, pero no estamos pendientes de la salud de la gente. No estamos pendientes de las situaciones que están atravesando. Quizás a veces la gente quiere platicar con nosotros, pero nosotros andamos en nuestras cosas. Permítame, después voy a hablar con usted, o ahí le llamo por teléfono. No, el pastor dice que el buen pastor es aquel que su vida da por las ovejas. Pero ¿cómo vamos a dar la vida por las ovejas si ni siquiera podemos darle un poquito de tiempo? Si ni siquiera podemos escucharles. Es tremendo esto. Muchas veces estamos haciendo de la casa de Dios, que es casa de oración, una cueva de ladrones, mercadería de ello. Y vemos nosotros a los miembros como ovejas que podemos sacar, y como bien lo dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, a veces solamente estamos quitándole la lana, solamente estamos aprovechándonos de ellos. Eso es bueno también que nosotros lo veamos como ministros, como pastores, como predicadores, como líderes, que lo que tenemos son gente que Dios ha depositado en nuestras manos para que les ayudemos, para que los pastoreemos y no solamente para que nos aprovechemos de ella. Yo creo que la Escritura nos enseña muchas cosas que a veces las obviamos. Si bien es cierto, la Escritura dice el que predique el Evangelio, que viva del Evangelio. Eso es cierto, pero hay que hacer un buen uso de ese ministerio que estamos realizando. Hay que verlo por dos vías. Uno, ver que Dios nos bendice a través de la gente, pero que nosotros estamos también para bendecirlos a ellos.
Eso es algo que necesitamos tomar en cuenta. Entonces, yo en realidad quiero ser muy breve en esta hora, pero quiero dejar bien claro que este pasaje no solamente está hablando para los miembros, sino que está hablando también para aquellos que ejercemos liderazgo, que tenemos ministerio. Los que estaban aprovechándose de esta situación eran los líderes religiosos. Ellos eran los que estaban recibiendo quizás el mayor beneficio, hablando materialmente, hablando económicamente. Jesús está molesto por eso. ¿Y por qué? Porque Él es el dueño del templo. Porque Él es la gloria, aquella de la que hablaron los profetas, la gloria postrera, la que iba a ser mayor. Jesús entrando al templo, pero se decepciona cuando ve esa situación. Ahora, yo quiero que sigamos nosotros viendo, porque según el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48, están hablando esta misma situación de cuando Jesús purifica el templo. Pero dice que los líderes religiosos desde ahí querían matarlo. Tremendo. Porque no nos gusta a veces que nos pongan el dedo en la llaga. Porque no nos gusta a veces sentirnos al descubierto. Pero usted que es líder, usted que es ministro, usted que es pastor, necesitamos hacer la obra de Dios de la manera correcta. Y necesitamos amar el rebaño que Dios nos ha dado. Necesitamos llevar la palabra. Para eso hemos sido llamados, para predicar la palabra de Dios, y más que para predicarla, para vivirla. Mire lo que dice Isaías 56, versículos 7 y 8, dice: yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Dios está hablando. Dice mi casa de oración. Es para que la gente pueda sentirse libre, que pueda sentirse en paz. No para que pueda estar presionada, no para que pueda estar siendo manipulada. Dice, lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Y para quiénes? Dice, para todos los pueblos. No podemos nosotros excluir a nadie. No, sí. Yo creo que hay iglesias que son como que si ellos es una cierta clase social la que va a pertenecer a ellos. Y casi que así se ve. Casi que cuando llega alguien que no es de la clase de los que están ahí es como una amenaza. Y como que si quieren repelerlo de ahí. Mire, la casa de Dios, las congregaciones, es para todos. Todo aquel que necesita, todo aquel que el Señor llamare. Y mire, dice, así dice el Señor, dice, que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré con él, sobre él, a sus congregados. Hermano, es tremendo esto. Pero Jesús sí sintió una tremenda molestia. Y yo quiero decirles, hoy vamos nosotros a la parte que a nosotros nos corresponde. Porque estamos hablando del templo físico. Pero hoy usted y yo entendemos que somos el templo del Dios viviente. Así lo declara el apóstol Pablo. Entonces dejemos por un momento el tema de liderazgo, el tema de manipulación, no sin antes decir, tenga cuidado y no se deje manipular. No se deje manipular. Hermano, mire, lea la escritura, créala, obedézcala y que esa sea la base. No se deje llevar por aquellos que vienen amenazándolo, que si usted no diezma, usted está bajo maldición. Si usted no diezma, mire, la cacerola va a estar sola, usted no va a tener que comer. No crea eso. Esas son palabras de manipulación. Dios dice que alimenta a las aves, que no siembran ni recogen en graneros. Así también viste los lirios del campo. Y si Dios hace eso con las aves y con las plantas, ¿cómo no lo va a hacer con usted? Cuando usted recibe a Jesús,
la Escritura dice que usted es una nueva criatura. Usted ha nacido de nuevo. Cristo vive en usted. Y ya en usted no hay lugar para la maldición. Entonces, mire, el apóstol Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice que somos templo y morada del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso es la realidad. También lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Entonces, usted y yo somos la casa de oración. La casa de oración. Ahora dejamos el templo físico. ¿Qué sucede si Jesús viene a ver lo que hay en nuestro interior? En nuestro interior, en realidad, lo que debería de haber es todo aquello que dice el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, etc. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo estamos nosotros? A lo mejor así como Jesús entró al templo y comenzó a volcar las mesas, a echar fuera a los cambistas, a tirar las monedas. A lo mejor así Jesús tiene que hacer una limpieza en nosotros. Sacar todo ese odio, ese rencor, ese resentimiento, esa envidia, todo ese orgullo. Y decir, este es mi templo. Y mi templo debe de ser una casa de oración. Una casa donde mi nombre se glorifique. Fíjense que a mí me llama la atención cuando cuando Salomón hace la dedicación del templo, ahí en Crónicas. Y lo primero que hace Salomón es bendecir el nombre de Dios. Entonces, lo que tiene que haber en nosotros es adoración para Dios. Luego Salomón está hablando de que ese lugar va a ser un lugar de intercesión. Tiene que haber adoración y tiene que haber intercesión. Y aquí yo quiero ir cerrando. Los discípulos claramente entendieron eso. Entendieron realmente que ellos eran llamados a adorar a Dios y a vivir esa vida de oración, la cual Dios quiere que usted y yo tengamos. Porque cuando nosotros leemos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que estaban todos unánimes juntos, orando. Y allí es donde el Espíritu Santo se derramó. Allí es donde ellos fueron llenos del Santo Espíritu de Dios. Y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y después de eso, se comenzó a vivir un verdadero avivamiento. Vemos nosotros realmente que el Espíritu Santo desciende donde hay gente orando. Por eso es que los lugares donde nos congregamos tienen que ser lugares donde se invoque el nombre del Señor. Cuando usted va al templo, usted debe de llevar la actitud de adorar al Señor, de clamarle a Él, de recibir lo que Él tiene para usted. A veces los templos son utilizados para chambres. Digo templos entre comillas, porque el templo de Dios somos nosotros. Pero voy a decir el lugar donde nos congregamos. Son usados para ir a chambrear. Y antes que comience el culto, el servicio, la celebración, como ahí estamos ya, comenzamos a hablar cosas que no debemos. Y comenzamos a hablar del hermano, se comienza a hablar de negocios, se comienza a tratar un montón de asuntos, y cuando de repente comienza ya el tiempo del servicio, ahí todo cambia. Mire, no debería de ser así. Bueno, y eso para algunos, porque hay algunos que ya comenzó el tiempo de adoración o ya está a veces la prédica y por allá se oye que están varias bla 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 bla. Se les olvidó que a lo que se va a ese lugar es adorar el nombre del Señor, es interceder por los demás. En vez de estar criticando, debería de estar intercediendo, clamando. Y qué bueno por aquellas personas que cuando llegan temprano al templo, al lugar donde se congregan, lo que hacen es que se arrodillan y comienzan a darle gracias a Dios. Qué bueno eso, qué bueno eso. Mire, en realidad eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Mi casa, dice, será llamada casa de oración. Eso es.
Vamos nosotros a bendecir el nombre del Señor. Vamos a interceder. ¿Qué es lo que sucedió cuando Pedro estaba preso? Pedro está preso, pero dice que la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Allá estaban los hermanos orando, clamando. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que las puertas de la cárcel se abren y Pedro es sacado por un ángel. Dios obra cuando usted y yo clamamos. ¿Qué es lo que sucedió luego de que amenazaron a los discípulos que no predicasen, que no hablaran más en el nombre de Jesús? Ellos van con los otros hermanos y les dicen, miren, nos han amenazado, vamos a orar. Y comienzan a hacer una oración que no era una oración de Señor, guárdanos, ayúdanos. Señor, tú sabes que si no hablamos es porque nos han amenazado. Y tú has dicho en tu palabra que el sabio ve el mal y se aparta. No, no fue esa oración. Ellos comienzan a orar más o menos de esta manera. Señor, mira sus amenazas. Mira lo que ellos nos han dicho. Lo que te pedimos es que con todo denuedo nos concedas hablar tu palabra, que con poder, que con libertad podamos seguir predicando en tu nombre. Y dice la Escritura que el lugar donde estaban congregados tembló. Gloria a Dios por eso. Y salieron de ese lugar y comenzaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada. Hermanos, volvamos nosotros a las Escrituras. Volvamos y veamos de que somos el templo de Dios. Y somos llamados a adorarle a Él, no solo en los tiempos de bonanza, no solo en los tiempos de salud, pero en todo tiempo. Lo que sucede es que a veces caemos siempre en aquello que de labios estamos honrando al Señor, pero el corazón está lejos. Somos buenos a veces para cantar, nos emocionamos cantando y estamos ahí en la prueba, alaba, si está llorando alaba y alaba al Señor, pero cuando estamos viviendo la prueba, lo que queremos es salir huyendo, lo que hacemos es comenzar a reclamarle al Señor. No hay tal oración, no hay tal gratitud. Volvamos a las Escrituras. Usted y yo hemos sido creados para adorar al Señor, para alabanza de su gloria, para interceder los unos por los otros, como el cuerpo de Cristo que somos. Eso es. Volvamos nosotros. No vaya a ser que el Señor venga, porque de uno a otro momento el Señor va a venir. ¿Y cómo nos va a encontrar? Dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántas arrugas tendremos que quitar? ¿Cuántas manchas tendremos que lavar? Yo quiero decirle que la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Aún es tiempo de que usted y yo podamos tomar el lugar el cual el Señor nos ha designado. Que seamos ese templo del Dios viviente. Que seamos un reflejo de la gloria de Dios. Que donde quiera que usted y yo estemos, podamos irradiar de esa presencia de Dios. Que donde hay angustia, donde hay tristeza, usted y yo podamos llevar paz, podamos ser portadores de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, comprendamos que el lugar donde nos congregamos es un lugar donde vamos a adorar el nombre de Dios y aclamarle a nuestro Dios. En segundo lugar, usted y yo necesitamos estar limpios para que la presencia de Dios pueda habitar con libertad, para que Dios pueda decir, como dijo de Jesús, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Que Dios se complazca de usted y de mí, en el nombre de Jesús. Quiero orar por usted. Padre bendito que estás en los cielos, gracias Señor por esta palabra, gracias por este tiempo. Oro Señor por mis hermanos que están
conectados, Señor, que están viendo, Señor, este video, escuchando este sermón, Padre. Que seas tú obrando en el nombre de Jesús de Nazaret. Que todo desánimo, Señor, que todo espíritu de confusión sea reprendido, sea atado y sea echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que tú vengas trayendo sanidad a aquel que está padeciendo, Dios. Ven obrando, ven operando de una manera especial. Que seas tú glorificándote. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, Dios. Que esa palabra sea efectiva en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana. Ayúdanos, Dios, para seguir avanzando en tu reino, haciendo, Señor, tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. No quiero concluir ese tiempo sin antes siempre animarle para que lea la palabra de Dios, aparte un tiempo para leer la palabra, aparte un tiempo para orar, para tener comunión con Dios, recordando pues que somos el templo del Dios viviente y que Dios lo que espera de usted y de mí es que le rindamos adoración, es que le bendigamos. En el nombre de Jesús, y así también le animo para que pueda buscar una iglesia donde congregarse si aún no lo está haciendo. Busque una iglesia donde se predique el verdadero evangelio y congréguese para que pueda crecer en el Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima, si el Señor así lo permite.